Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos de nuevo a nuestro segundo capítulo de nuestro podcast Convibra México. Me presento de nuevo, soy Leonardo Navarro y estamos aquí con nuestro invitado Héctor. ¿Cómo estás? Bienvenido, Leo. Contento de estar acá. Contento de nuevo. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre las distintas barreras psicológicas que se presentan en el tema de la discapacidad auditiva y sobre cómo afecta en el desarrollo desde la escuela y la familia para los niños. Y en este capítulo vamos a hablar sobre unos temas un poco más hacia allá, sobre las barreras psicológicas y el entorno que rodea a las personas ya que están un poco más desarrolladas, además de la inclusión la inclusión en otros espacios y recomendaciones que podemos hacer para concientizar un poco más sobre ese tema. Entonces, si no te molesta, empezamos con una pregunta de nuevo, de bote pronto, de que muchas veces se logra hablar de la discapacidad como una limitación individual, pero en realidad, ¿qué tanto influye en el entorno de este individuo? Definitivamente el entorno, y yo te diría más la cultura, influye. Te puedo dar un ejemplo práctico, saliéndome un poquito, discúlpenme, de la discapacidad auditiva, pero para que vean mi ejemplo. Uh-huh. Antes se creía que cuando tenías síndrome de Down era imposible que tú pudieras leer o sumar. Hay una española que justamente tenía, si no mal recuerdo, 2 hijos con síndrome de Down. Ya dijo, no me la creo. O sea, mis hijos van a leer porque van a leer. Y actualmente el método que más se usa para síndrome de Down y autismo y que es como el estándar, lleva su apellido, es el método troncoso. ¿A poco? Solo porque ella se tomó el tiempo. No quiero decir molestia porque no creo que haya sido una molestia, pero digámoslo así. Se tomó la molestia de investigar y de ver qué funcionaba, qué podía motivar. A ella le tenemos que agradecer que hoy en día hay esos avances, que un niño con síndrome de Down puede incluso llegar a la universidad, no hablando como de, es un milagro porque el niño lo logró, sino porque ya hay un acceso. Siempre tuvo el potencial, pero siempre la fue cultura posible. Y la visión que se tenía de ellos, claro, y las herramientas que les daban para poder llegar a ese camino era lo que les limitaba. Y en este caso ahora ya les permite, les abrió como este camino para poder explotar su potencial. Troncoso. Ajá, el método troncoso se llama. ¿De dónde es? Es española. Es de España, pero ya se usa casi en todos lados. Hay varios, también está el A2C y otros cuantos, pero el troncoso es el más probado, el que más resultados ha dado. Y todos enfocados con el síndrome de Down. Son a los que te refieres, pues. No. O sea, el troncoso empezó para síndrome de Down. Está muy interesante. Si te lo explico, me llevaría aquí 1 hora y tampoco le quiero robar tiempo a la audiencia, pero tiene bases de neuro. Entonces también se descubrió que, puede aplicarse para otras. Exactamente, para autismo. O sea, son métodos electroescritores para cuando hay algún tipo de tema de neurodesarrollo. Uh-huh. Uh-huh. Pero solo para dar el ejemplo, o sea, que la cultura y la apertura que le das puede influir mucho en qué tanto puedes exprimir el potencial de alguien o qué tanto le permites llegar a ese potencial. Exacto. Y justo puede existir el método troncoso y puede existir otro método para la discapacidad auditiva, que es como tratar de saltar esas barreras que existen, que tal vez ni siquiera, tal vez solamente están por la cultura que tenemos, que pensamos que no existe la posibilidad cuando en realidad siempre ha estado ahí. Justamente, y creo que ahorita es una muy buena época porque tenemos justamente este desarrollo acelerado en tecnologías. O sea, va a sonar un poquito ridículo, pero algo tan sencillo como subtítulos. O sea, antes ver una película era de que... ¿Me explico? Sí. Cambios chiquitos, incluso en la apertura, en cómo lo ves, puede tener un impacto gigantesco en cualquier tipo de situación y contexto que lo quieras ver. Sí, justamente para los que están viendo va a haber unos subtítulos ahí abajo, hablando de subtítulos. Y bueno, una pregunta que está relacionada con esto y que pues creo que redunda en el tema, que es, podríamos decir que la falta de información está generando más daño en la capacidad en sí que la ignorancia, si se podría decir, sobre el tema. Pero te refieres a... O sea, si me lo puedes como hacer un poquito más específico. Por ejemplo, lo que tú mencionaste de esta española, Troncoso, que tenía sus hijos con síndrome de Down y que todo el mundo le decía, no, pues es que no van a poder leer, no van a poder escribir, no van a poder sumar, restar. Y en realidad cuando haces una investigación más profunda o cuando te interesa culturizarse, si se podría decir así la palabra sobre el tema, te das cuenta de que hay muchas cosas que una persona que no le interesa no lo sabe y que sí se podrían hacer y que, como te digo, esas barreras se pueden saltar muy fácilmente. Sí, tal cual. Y justo como decíamos en el episodio anterior, para que lo vean, a veces es sencillamente
no sentir simpatía, sino ser empáticos. Hay una diferencia bien marcada. Simpatía es cuando alguien te cae bien y como que ya estás predispuesto a no quererlo incomodar o a ver las cosas por su lado. La empatía es ponerte en su lugar. Ponerte en su lugar es pensar a futuro. Algo tan simple como decir de que, ok, tengo dos caminos. Puedo ser condescendiente. Repito, siempre es bien intencionado, tampoco satanizar eso. Pero puedo ser condescendiente o puedo ver qué tanto puedo exprimir su potencial. Puede ser incómodo para mí, puede ser incómodo para la persona, pero a final de cuentas es pensar en el beneficio a largo plazo. Yo cuando me certifiqué en troncoso, no voy a decir el nombre de la clínica por si cualquier tema, pero hay una frase que me encanta, que me dijeron ahí, que es cuando estés trabajando con algún tipo de discapacidad, neurodesarrollo, siempre piensa no en cómo los puedo ayudar, sino cómo puedo hacer que ellos sean útiles para alguien más en el futuro. Y creo que ese enfoque se me hace muy padre porque ya no estás pensando en le voy a hacer el camino fácil, sino en cómo exploto su potencial para que en un futuro ellos puedan ser útiles, ellos puedan aportar. Y creo que esa es la parte que seguimos, hay avances, pero seguimos un poquito atrasados. Sí, justo como lo mencionábamos en el capítulo pasado, vamos a baby steps y que falta un poco más de desarrollo, pero bueno, al menos estamos avanzando. Y justamente también mencionamos unos cuantos ejemplos mencionaste unos cuantos ejemplos en el pasado, pero esta pregunta es un poco más enfocada en eso, que es desde la perspectiva de la psicología, ¿cuáles son los errores más comunes que comete la sociedad al interactuar con personas que tienen discapacidad auditiva? Esa pregunta está... Digo, está lo típico, ¿no? De que le gritan o le hacen muecas o señas para que entiendan cuando no lo necesitan. Me gustó. Creo que yo, si lo veo como un poco más general en cuanto a sociedad, yo diría que los temas son un poco más estructurales. O sea, la falta de cosas tan simples como poner... No me acuerdo en qué ciudad lo vi. Creo que fue en Vancouver. Que tienen en la banqueta unas líneas en el cemento, que es para la gente que tiene algún tipo de discapacidad, en este caso visual, para que ellos puedan guiarse con el bastón y sentir cuando hay un semáforo, tienen braille en las paradas de camión, cositas así. Creo que es el error que más veo como a grandes rasgos, pero sí, en cuanto a lo personal, en cuanto a la interacción, creo que es esta parte de querer compensar, de querer, este exceso de querer ayudar, pero sin saber cómo hacerlo, que hace sentir a la persona como que realmente no tiene capacidades. Sí, justamente es muy típico. Pasa mucho en todo tipo de discapacidad que suelen tratarlos como si fueran niños. Justamente, repito, y va a ser parezco rocola, pero bien intencionado, pero realmente puede llegar a ser un poco más... Puede hacer más grande el sentimiento de aislamiento. O sea, tú estar hablando con alguien de tu edad, o alguien más grande, o tú tener 20, 30 años, y que te estén hablando como un niño, o que piensen que no pueden hacer nada. ¿Sí me explico? Sentirte limitado al nivel de que, al final, el cómo te tratan, y más si es infantilizado, el mensaje que hay detrás puede ser el no me creen capaz. Y el cómo una persona trata a alguien, especialmente cuando son niños, los niños aprenden mucho por el modelaje. Generalmente, como ven que les habla el profesor, la directora, el psicólogo, ellos le van a hablar así a la persona. Entonces, creo que es un tema en el que si no identificamos o no estamos más alerta a este tipo de cosas, estamos educando a futuras generaciones para que lo repitan y para que cada vez sea más normalizado y que sea... pues un aislamiento que se mantiene solo por el mismo trato que le damos con el afán de querer ayudar, pero sin detenernos a pensar el cómo estamos ayudando o si desde qué enfoque estamos brindando la ayuda, con qué fin. No sé si me expliqué ahí al final. Sí, entiendo. Es muy típico. De hecho, creo que nunca me ha tocado que una persona con cualquier discapacidad me pida ayuda. Es muy típico que le cuesta... alcanzar cierta cosa o hacer una tarea cotidiana que a otra persona le cuesta menos trabajo sin discapacidad y que luego van a ayudarlo, ¿no? De que, no sé, te empujo en la silla de ruedas o de que te hago señas para que entiendas o lo que sea. Y en realidad esa persona no te está pidiendo ayuda y eso es justo un error muy común. Exactamente. Y también hay un concepto que se llama principio de placer. Está un poco más marcado, mucho más marcado en temas de neurodesarrollo, pero realmente todos lo tenemos. Siempre vas a elegir el camino más fácil. Y ese es el daño que más yo veo. Si alguien lo acostumbras a que tú lo ves incapaz, primero se va a experimentar la frustración, se va a experimentar como este aislamiento. Y luego va a quedar así... Lo que te digo, en neurodesarrollo es un poco más marcado. No sé qué tan fuerte sea en otro tipo de discapacidades. Sí está presente en todos, pero no sé ahí qué tan relevante sea, pero sí existe. Entonces, entre más tú le facilitas algo a alguien,
más habilidad le estás quitando, más herramientas, que a final de cuentas solo vas a hacer que se sienta más aislado y sea menos capaz de desarrollarse en un entorno cuando ya no está alguien para ayudarlo, cuando no está alguien que diga, te voy a solucionar la vida aunque no me lo pidas. Ujú. Y ese es el peligro que yo le veo, a no estar alerta como a esas actitudes. Sí, y justo, bueno, esto que mencionas de la parte de estar más conscientes, tanto para nosotros como para las generaciones que vienen, y no cometer estos errores, pasamos a la parte que mencionaba al principio de un poco más sobre concientización, qué recomendamos, qué podemos incluir para nosotros ser un poco más conscientes sobre estos temas. Como por ejemplo, qué acciones en concreto tú consideras que pueden ayudar a mejorar el bienestar emocional de una persona con discapacidad auditiva que tiene estas frustraciones en su desarrollo. ¿Te refieres como más a la interacción uno a uno o más a nivel como Pues estructural, ambas, social? sí, qué podemos hacer como estructural y qué puede hacer la misma persona con esta discapacidad auditiva. Yo creo que lo estructural, empezando por eso, para mí sería aprovechar las tecnologías, que puede ser lo que te digo, es una línea de cemento que te ayuda a guiarte si tienes discapacidad visual. Darle herramientas y crear una sociedad en donde no sea necesario o en donde no dependas de alguien más, sino que Ujú. realmente te puedas mover, te puedas desarrollar. En cuanto a la interacción, yo creo que podríamos empezar por intentar aprender o enseñar en las escuelas lenguaje de señas. Sí. Porque ahorita algo que pasa es que sí, en las escuelas se suele enseñar, pero solo en las que hay alguna persona que ya tiene la discapacidad. Entonces, lo que te digo, se crean como estos circulitos en los que Ujú. aquí estoy bien a gusto, aquí está todo perfecto, pero me muevo a una fiesta, me muevo a un trabajo nuevo, me mudo de ciudad, se perdió todo Y se eso, pierde todo todo. el acceso. Entonces, Ok. como hacerlo un poco más generalizados, creo que es lo que yo haría para empezar. Y de Sí, ahí, como lo mencionas, un cambio estructural, ¿no? ujú. Y Sí. creo que eso serían las cosas que más veo ahorita yo. Y específicamente para personas como ustedes que estarán viendo o personas que podrían ver esto que no están familiarizadas con el tema, ¿qué pequeños cambios se pueden hacer en el día a día de uno para poder, como digo, concientizar sobre el tema y también ayudar Ujú. en lo que se pueda sin ser, como mencionamos, así, encimosos o innecesariamente, ¿cómo es la palabra? Innecesariamente, mm, se me va. Ujú. Es Como, como, o sea, ayudar innecesariamente, es como esa es la idea que sí, tenía. como querer ¿Qué, solucionar. qué pequeños cambios se pueden hacer en la vida diaria para estar conscientes y no hacer estas ayudas innecesarias que hasta terminan molestando? Yo creo que lo primero es tal cual verlos porque lo son, como cualquier otra persona. O sea, en vez de querer saltar a ofrecer ayuda o a quererlos tratar como si no pudieran, te lo prometo que tienen la capacidad cualquier persona de pedirte ayuda, si la llega a necesitar. Por ahí creo que es una manera de darles dignidad, que es un Ujú. tema que creo que es importante acá. El simplemente dame dignidad al yo poder ser el que te pide ayuda, no llegar a un cuarto, no llegar a un contexto en el que todo el mundo me quiere solucionar todo porque me ven incapaz. Creo que desde ahí también hay un impacto fuerte en la autoestima. Ujú. Creo que estar alerta también a la manera en que lo hacemos cuando nos acercamos a interactuar con alguien que tenga algún tipo de discapacidad y principalmente perderle el miedo, porque creo que a veces es fácil querer evitar la incomodidad, el decir no sé cómo convivir, entonces lo voy a evitar por completo y voy a hacer como que no existe. Creo que estar más alerta a eso. Al final de cuentas no creo o no me ha tocado ver ninguna situación en la que alguien haga un esfuerzo activo por querer convivir o entender la realidad de una persona y que se lo tomen a mal. Y Sí, creo que es una parte bien importante que nos permite tener intimidad con la gente que le estamos quitando de manera involuntaria a muchas personas con algún tipo de discapacidad. muy bien, muy bien. Y bueno, ahora para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, también viene relacionado a todas estas preguntas que te he estado haciendo desde este segundo Ujú. capítulo y del primero. Para ti, ¿qué es lo más importante que la sociedad, o incluso ni siquiera la sociedad, sino una persona debería de entender sobre la discapacidad auditiva, desde tu perspectiva, obviamente? Yo creo que no se voy a divagar, pero algo que pasa Dale, mucho dale, es que no la pasa gente nada. cuando habla de ese tipo de situaciones suele decir sufre. Sufre de discapacidad auditivo, sufre de... Es una condición de vida. O sea, es tal cual ser alto, ser chaparro. O sea, no lo sufres, es tu condición de vida y al final de cuentas no es algo que se pueda ver como una enfermedad, no es algo que se pueda ver como que se va a curar, no es algo que puedas ignorar y decirte que, pobrecito lo sufre, sino es
cambiar el cómo vemos esto, Sí. cómo vemos las discapacidades, en este caso específicamente la discapacidad auditiva, y entender que es una condición de vida y que eso no le quita ni potencial ni oportunidades solo por tener esa condición. Es la manera en la que lo vemos, lo abordamos, lo que puede cerrar puertas y lo que puede causar aislamiento. Entonces creo que tener esta apertura y este cambio de perspectiva para mí sería lo más importante. Sí. Sí, quitar el sufre del vocabulario, ¿no? Y considerarlo como lo mencionas, ser alto, ser chaparro o flaco es una condición de vida que se presenta y pues, bueno, tendrá sus barreras, pero como para cualquier caso, y no hay necesidad de darle un trato extremadamente especial como si fuera una enfermedad. Intentar no tener, intentar que las barreras no sean de nuestra parte, por un lado cultural o por un lado de perspectiva. Sí. Es el mejor intento que podemos hacer. Bien intencionado, como lo mencionas. Uh-huh. Bueno, eso fue todo por este segundo episodio. Muchísimas gracias a ti, Héctor, por acompañarnos y a ustedes por acompañarnos en este podcast de representando a Vibra México, pero también en conjunto con Escucha México. Eso fue todo. Muchas gracias, Leo. Que tengan muchas un buen gracias, día. audiencia. Y nos vemos. Hasta luego.